Poco a poco, el serverless se está extendiendo más y más casos de usos. Procesamiento, bases de datos, sistemas de mensajería o de integración continua. Estos son solo algunos de los ejemplos. El procesamiento de grandes volúmenes de datos era uno de los campos que aún no había sido colonizado por el serverless, pero parece que esto está a punto de cambiar. Hoy vamos a hablar de Dataproc Serverless, que nos permite ejecutar trabajos de Spark sin necesidad de tener un clúster. Para hablar de este nuevo servicio, contamos con el experto en temas de datos de Gulli, el gran Andrés Navidad. Hola, Hola, muy, Navi. hola, muy buenas, Tomás. Hombre, tanto como experto, pero bueno. A mi lado, como siempre, está Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tomás Calleja. Esto es como conocía nuestro cloud. Dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Bueno, Navi, pues, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar un poquito de datos, ¿no? A ver qué nos trae hoy el programa. Eh, Vamos a empezar el tema, ¿vale? Vamos a hablar de Dataproc y concretamente Dataproc Serverless, pero antes de hablar del propio servicio de Google, a mí me gustaría que empecemos a hablar un poco de la base, ¿no? De Spark. ¿Qué es Spark? ¿Cómo nos introducirías Spark de manera rápida antes de ponernos a hablar del propio servicio de Dataproc? Sí, pues bueno, muy rápido. Realmente Spark es un framework de procesamiento escalable, ¿no? Es decir, que permite computación escalable horizontalmente. Viene del origen en el que Google en 2004 así publicó un paper que era el paradigma MapReduce, que era otra manera diferente a como previamente se estaba haciendo la computación distribuida, ¿no? Entonces Google lanzó ese paper. eh, Hubo unos señores que por entonces trabajaban en Yahoo que crearon un framework, un marco, un ecosistema de herramientas llamado Hadoop, porque Hadoop no es una única herramienta, es un ecosistema global. Y uno de los que hicieron fue muy conocido, fue HDFS, que era el sistema distribuido. Y luego hicieron lo que era Hadoop MapReduce, que es el primer framework que había para implementar ese procesamiento a través de MapReduce. ¿Qué es lo que pasó? Pues que una vez que se sacó esta versión de Hadoop y se liberó, se empezó a utilizar, pero bueno, hubo un señor que se llama Matei Zahari que parece que acaba de hacer la comunión, tendrá como 40 años, pero tiene cara de 13. Y lo que hizo fue, que era colaborador en el proyecto de Hadoop MapReduce, y lo que hizo fue intentar solucionar o aportar alguna ventaja competitiva a lo que ya se estaba haciendo con el uso, sobre todo principalmente de un uso mucho más intensivo en memoria de los datos que se estaban analizando. ¿Vale? Entonces es un sucesor de Hadoop MapReduce, no de Hadoop completo, sino de Hadoop MapReduce. Genial. ¿Tú dirías, te atreverías a mojarte a que Spark realmente ha dejado a un lado a Hadoop o que Hadoop todavía tiene su público? Es que realmente lo que pasa, es decir, hay un poco de mito aquí en cuanto a que no, Spark es muchísimo mejor y siempre va a tener muchísimo mejor rendimiento que Hadoop MapReduce. A ver, eh, hay que ponerlo en dos contextos, ¿no? Inicialmente, Spark salió mucho después que Hadoop MapReduce. Entonces, quien fuera muy early adopter de la tecnología de Hadoop MapReduce, a lo mejor se tiró durante 3, 4, 5 años haciendo en procesos de Hadoop MapReduce. ¿Qué es lo que pasa? Que si tienes unos procesos que has implementado y que están funcionando bien, salvo que la empresa haya querido acometer a una modernización de esa tecnología, puede ser que a día de hoy, si empiezas desde cero, no tiene sentido hacerlo con Hadoop MapReduce. Pero si lo tienes funcionando a día de hoy y tienes un clúster configurado, puede ser que no tenga sentido cambiarlo. Más que nada porque hay un mito muy grande, esto de que siempre ves las comparativas de que es 3 veces más rápido, 5 veces más rápido, o depende. Pero eso es real siempre y cuando tus procesos sobre los que estés haciendo un tratamiento de datos tengas que iterar sobre los datos. Si tienes un proceso, imaginemos un caso típico, ¿no? De tengo que leer 100 terabytes de un sistema de ficheros distribuidos, da igual que sea HDFS, que Cloud Storage, que S3, da igual. Si tengo que leer 100 teras, imaginemos que simplemente lo que tenemos que hacer es leer esos 100 teras
y volcar la información en otro sistema de destino en la que no haya que iterar los datos, sino simplemente cogerlos, casi un ETL, pero casi sin hacer transformaciones. Prácticamente lo vas a tener una ventaja en Spark contra Hadoop MapReduce. Entonces, cuando tiene mucho sentido es cuando lees los datos, tienes que estar trabajando sobre ellos, generando nuevas versiones de esos datos para luego volcarlos en otro sitio. Entonces, esos datos los mantienes en memoria o en toda la memoria que puedas y ahí sí, ahí va a ser mucho más rápido. Pero en procesos lineales que no tienen pasos intermedios y que no tienes que estar haciendo un procesamiento o iterar sobre ellos, no tiene esa ventaja competitiva, ¿eh? Muy bien, Así que bueno, yo creo que queda claro. Bueno, pues ahora vamos a hablar ya nos metemos en Google, ¿no? Porque hasta ahora Spark y Hadoop, pues son frameworks, ¿no? sí. Que están ahí para este procesamiento de datos. Y ya nos vamos al lío con Google. Google tiene Dataproc, ¿vale? Que es el servicio gestionado, entiendo, de Spark y Hadoop. Y además, pues recientemente está haciendo como mucho hincapié yo creo que no solo en Dataproc, sino incluso en todos los servicios de data y más allá de los servicios de data, en todos los demás, ¿no? Pero yo en data lo veo muy claro en hacer un enfoque serverless, ¿no? De todo el tema de Big Data. Eh, ¿Cómo estás viviendo tú esta transición, no? Porque yo creo que partíamos de un Dataproc que era un poco más, aunque no es servicio gestionado, pero sí que veías más la infraestructura, ¿no? Y se está haciendo también un movimiento hacia un Dataproc serverless. Sí. ¿Cómo ves este tema del serverless en Big Data? A mí la verdad es que es una aproximación que me encanta. Igual que me encantaba en su momento el servicio de Dataproc, en la que ya te proporciona esa infraestructura, porque no olvidemos lo que había antes de ese servicio de Dataproc, que era tener tu clúster, que esos clúster, y eso siempre yo lo cuento como anécdota, cuando ibas a montar un clúster en condiciones, la cuenta más o menos salía como a unos 30.000 euros el nodo, con tus buenos discos, porque tienes que tener tus buenos discos, tu buena cantidad de memoria, tu buena cantidad de CPU, tal. Y al final salía como más o menos eso. Entonces, claro, era una barrera de entrada brutal para muchísimas empresas, sobre todo empresas pequeñas y medianas, que no Sí, por sí. ser una empresa pequeña generan menos datos. No necesariamente. Entonces, para mí fue un salto espectacular el tema de Data Pro por el hecho de que lo hizo accesible para todo el mundo. Pero si bien es cierto que no soluciona otra serie de cosas que ahora veremos, ¿no? Entonces, seguías teniendo esa infraestructura por detrás y tienes complicaciones respecto al hecho de tener la infraestructura, no de gestionarla porque ya lo hace Google, ni los costes que tiene asociado la infraestructura, por ejemplo, en-prem, pero, pero sí tenía ciertos problemas. Y ahora con esta aproximación serverless han quitado otra gran parte de los problemas, que al final la idea es ir evolucionando tu producto para que solvente unos cuantos problemas y sacando versiones mejores para que vayan solventando otros. Claro, hemos pasado de tener que comprar las máquinas y tenerlas estables todo el tiempo, las usaras o no, a poder tenerlas bajo demanda en pago por uso y ahora pasamos al serverless. Total. Entonces, ¿qué es lo que ha proporcionado nuevo en esta parte? La parte de Dataproc, pero versión serverless, ¿no? Que depende del momento, nos escucharéis hablarlo y decir o Spark serverless o Dataproc serverless, porque incluso la propia documentación de Google te lo mezclan, ¿no? Pero claro, la principal ventaja que ahora te da es que te puedes aislar totalmente de la infraestructura como tal. Es decir, cuando tú estás procesando, por ejemplo, un proceso o cuando estás implementando un proceso de Spark, tienes una serie de elementos propios de Spark que se llaman pues executor, ¿no? Ahora lo único que tienes que decir es, ya no tengo que decir, tengo un clúster de 8 máquinas que me autoescala y luego dentro de ese clúster lanzo 25 cargas o 25 procesos de Spark, cada uno con sus determinados procesos, sino que ahora la entidad principal es el proceso, donde yo digo, mi proceso tiene que tener 3 executor de 4 cores y 8 gigas. Es lo único que tienes que definir. Es verdad que tienes que definir alguna cosita más, ¿no? A nivel de VP, de redes, si quieres que se lance en una red privada, pero a nivel de gestión de recursos propios del proceso, lo han simplificado hasta el infinito. Yo creo que es una noticia bastante importante. Entonces, esa abstracción de la infraestructura, muy bien, la verdad. Luego, otra de las cosas que al final te proporciona es la capacidad inmediata, ¿no? En caso de tener esa infraestructura. Es decir,
tiene alguna limitación, ¿no? En cuanto a, pero bueno, es una limitación típica de cualquier producto serverless que puedas tener, ¿no? Eh, el uso de recursos está limitado a las cuotas que, por ejemplo, te proporciona Google, ¿no? Pero bueno, esas cuotas se pueden ir ampliando. Por ejemplo, el uso de CPU está limitado a las cuotas que tenga de Compute Engine. Son más para protegerte, ¿no? Que Sí, para limitarte el servicio, porque si no estamos hablando de un pico muy grande, según vas consumiendo, la cuota va aumentando, puedes pedir aumentos sin problemas, pero sí puede llegar a ser un problema. sí, sí, sí. Entonces, muy bien, la verdad, esa capacidad inmediata y casi ilimitada, no es ilimitada, pero casi ilimitada. Y luego, Ujú. por otro lado, que es, lo hemos tocado muy de puntillas, pero el tema de la flexibilidad de costes creo que ha sido brutal, porque incluso con el servicio de Dataproc, si tú quieres tener un clúster como tal, Java permanente de 6 nodos, por ejemplo, que sean relativamente potentes, es un coste importante de tener tu clúster concreto de Dataproc. Que es verdad que Dataproc tenía la posibilidad de lanzar clústeres efímeros. Eso también es verdad, ¿no? Pero, pero es muchísimo más flexible el hecho de decir, mira, ya directamente no va a ser ni clústeres efímeros, donde te voy a cobrar toda la infraestructura por debajo, sino simplemente la CPU, el disco y la memoria que vas a utilizar. Entonces no hay que hacer una inversión inicial potente, ¿no? Para poder utilizarlo, Te iba a ¿vale? preguntar, porque aquí con los modelos de precios siempre andamos a vueltas del pay as you go, el pago por uso. ¿Hay algún tipo de mínimo en el caso de Dataproc Serverless que pague sí o sí o no? Como O, tal, como tal, no. Como tal, no hay un mínimo. Es decir, el mínimo es que sí que es verdad que tú para lanzar un proceso necesitas una configuración mínima, eso sí que es verdad. Entonces, el proceso, aunque no hagas nada, aunque sea un proceso de levantar por ejemplo, una Spark Session y ya está, eso se te va a cobrar, ¿vale? Porque tiene Ujú. un minuto de arranque, un minuto de tiempo de arranque, ese proceso de Spark antes de empezar a hacer nada. Entonces, eso se te va a cobrar sí o sí. Pero vamos, es irrisorio. Yo antes de venir al podcast he estado echando un poco de números, ¿no? De algunas pruebas que hemos estado haciendo y algunos procesos que hemos hecho. Y simplemente un dato es muy anecdótico, ¿no? Pero, por ejemplo, un proceso que inserta 90 millones de registros en BigQuery, todo esto sin contar el coste de BigQuery, pero procesos de Dataproc Serverless que inserta 91 millones de registros, que tiene asignado ese proceso 3 executors, por así decirlo, y en total, 10 cores y 20 gigas, ha costado 51 céntimos. Ese es un caso concreto, es decir, no tiene No, por no qué ser. parece mucho dinero, No, ¿no? no parece mucho dinero para la cantidad, por ejemplo, de registros que ha insertado. Es verdad que aquí no está el coste de BigQuery, de utilizar BigQuery, pero solo el coste de Dataproc, 51 céntimos para ese procesamiento, la verdad es que me parece bastante, incluso para los supertacañones es algo abordable. sí, sí. Ahora los supertacañones podemos hacer Big Data tranquilamente sin, Además que sí. sí que nos ardan las carnes, sí. ¿Qué más nos ofrece el servicio Dataproc Serverless? Vale, pues bueno, aparte de la que ya hemos comentado, de no tener que gestionar la infraestructura, hay una cosa que sí hay que hacer mucho hincapié y pasaba también en Dataproc, ¿no? Cuando en una compañía, por ejemplo, es decir, en Dataproc tenía la posibilidad de lanzar clústeres, creabas un clúster efímero, lanzabas tu proceso y eliminabas el clúster, ¿vale? Pero bueno, te das cuenta que las empresas que ya lo utilizan de manera muy intensiva, lo que hacían es tener tu propio clúster de Dataproc ya 24/7, porque realmente te sale más barato que tenerlo efímero de manera muy continuada. Un clúster efímero que tienes que apagar y levantar y utilizas más de, me lo invento, 15 o 16 horas, te sale mucho más rentable tener un clúster permanente y lanzar job, que ya esos jobs no te lo van a cobrar, te van a cobrar la infraestructura. Entonces, eh, eso implica un gran problema, ¿no? Y lo hemos comentado a lo mejor muy de refilón, pero tú como compañía tienes un clúster o N clúster y ese clúster es compartido por todos los departamentos, por ejemplo, todas las unidades de negocio de tu compañía, ¿no? O sobre incluso la misma unidad de negocio por diferentes equipos. ¿Qué pasa? Ya tienes que los recursos globales del clúster
tienes que repartirlos entre los diferentes procesos. Es decir, si yo a las 8 de la mañana tengo 10 equipos de desarrollo que quieren lanzar sus procesos y no tienen y no hay cuota suficiente para abarcarlos todos, pues oye, o tienes que ir repartiendo los jobs en diferentes tramos horarios, ¿vale? O bien, utilizar colas de priorización, que es una cosa que te permite Dataproc. En este caso, Dataproc tiene una cosa que es el gestor de recursos, que el gestor de recursos, para que nos entendamos en los clústeres de Big Data, y en este caso, por ejemplo, de Spark, es como el gorrilla del aparcamiento. Te va diciendo, ese gestor de recursos te va diciendo qué nodo está más libre, dónde puedo lanzar esta carga, dónde coloco este executor, ¿vale? Entonces, en ese caso, es algo bastante habitual que cuando ya haces un uso intensivo, tengas problemas en tu compañía para organizar tus cargas. Es verdad que siempre puedes decir, oye, puedo autoescalar o puedo hacer un escalado del clúster y añadir más nodos. Eso siempre lo puedes hacer. Pero al final no es algo que tú puedas decir, oye, pues como tengo un pico concreto de carga, voy a meter 3 nodos más y luego los decomisiono. Porque al final no está bien que sea dinámico, está bien que sea dinámico y que pueda crecer o bajar, pero el equipo de operaciones te empieza a no mirar tan bien si de un día para otro ya te tiene que, por lo que sea, hacer un escalado de eso, ¿no? Y entiendo Entonces, además que habrá ineficiencias, ¿no? O sea, que toda esta, pues se te quedarán partes del nodo sin utilizar o nodos durante tiempo esperando a que entre otros. O sea, los problemas habituales de tener recursos compartidos entre distintos equipos. total. Y además que es que hay una cosa que ellos te intentan dar una solución. El gestor de recursos que utiliza la Dataproc, por ejemplo, es Yarn, ¿vale? Que es otro del ecosistema de Hadoop. Yarn es el gestor de recursos. Es la segunda versión del gestor de recursos. Y hay una cosa que intentaron solucionar y es meter colas, ¿no? Colas de priorización. Es decir, si un job, haces un submit de ese job a una cola, esa cola tiene asignado unos recursos y tiene más prioridad que, por ejemplo, otras colas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa al final con esto? Que con el tiempo se va pervirtiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que todo al final siempre va a la cola prioritaria. Con el tiempo, es decir, siempre muy buena fe cuando se empieza y todo el mundo es muy honesto. Bueno, este job no es muy importante, pero conforme va pasando el tiempo, ya cada uno, su job es el más importante y todo tiene que ir a la cola prioritaria. Entonces, es un poco, si bien es cierto que no es un problemón, es un poco jaleo, la verdad. Y esto ahora ya te lo quita por completo, porque ahora ya no hay colas, no hay recursos comunes para todos los procesos, sino que cada proceso tiene su independencia y es su propia entidad. Y eso te ayuda infinito, la verdad, Ujú. a nivel de operaciones. Vale, ahora yo te iba a preguntar también, ¿no? Hemos hablado de cosas buenas, como lo que dices, ¿no? Pues esas operaciones mucho más sencillas, quitarnos cosas como las ventanas de ejecución, por ejemplo, ¿no? Eh, a nivel de rendimiento, por ejemplo, ¿se ve penalizado Dataproc Serverless por algún motivo o considerarías que no? Yo creo que en ningún punto se ha visto de las pruebas que hemos hecho nosotros. Es más, se mejora incluso en los tiempos de arranque. Es decir, no es lo mismo aprovisionar un clúster y lanzar un proceso que simplemente lanzar el proceso. Es verdad que tienes un aprovisionamiento de los contenedores. Tú al final, ahora lo podemos comentar, pero tú al final tu aplicación la contenerizas y tienes un contenedor. Y ese contenedor al final, yo creo que por detrás, si bien Google no te lo cuenta, lo que hay es un clúster gigante, es como Cloud Run, ¿no? Habrá un clúster Ujú, gigante o un pool de máquinas ahí que tenga Google dedicado para eso y tú, tu contenedor, lo lances. Entonces, el tiempo de arranque, por ejemplo, Google comenta que es de 60 segundos. Yo he visto que hay veces que es un poquito menos y otras veces es un poquito más, pero 60 segundos. Dataproc quería de 90. Entonces, en cuanto a tu pregunta, es más rápido el cómputo global porque no tienes que hacer ese aprovisionamiento, pero lo que es el proceso puro y duro, al final el código es el mismo. ujú. Entonces, si tu código estaba bien y se ejecutaba en un minuto, se va a seguir ejecutando en un minuto.
se ejecutaba en media hora, pues se va a seguir ejecutando en media hora. Ahí no va a haber ganancia realmente. No hay ningún pago que tengamos que hacer por usar este servicio comparado con el otro, ¿no? No, aquí directamente al lanzar tu job no hay nada provisionado. Es decir, otra cosa es que haya cierta infraestructura por debajo que necesites, ¿no? De tu punto de vista, por ejemplo, en redes o lo que sea, que necesites montar para conectividad con tu on-prem, por ejemplo, que bueno, ese coste sale fuera, aunque sea utilizado por el servicio de Dataproc, porque lo necesites, sale fuera de Dataproc en sí. ¿Hay alguna limitación de lenguajes? Por ejemplo, en otros, cuando empezó App Engine, pues no se podía programar en todos los lenguajes, ¿no? Solo unos elegidos era lo que te permitía y esa era una de las limitaciones del serverless. Aquí tiene una cosa bastante buena y es que prácticamente han dado soporte. Digo prácticamente porque ahora lo comentamos, pero prácticamente todo lo que te permite hacer en Spark puedes hacerlo con Dataproc Serverless. Es decir, tiene soporte para Spark, tiene soporte para R, para SQL directamente, utilizar Spark SQL, para Java Scala, que realmente al final es lo mismo, aunque yo siempre recomiendo Scala, ¿vale? Que ya viene cierto que no es los mismos problemas que había en antaño. Spark está hecho en Scala. Entonces, a veces cierta funcionalidad que sacaban nueva no estaba disponible en Java y sin Scala. Pero bueno, eso a día de hoy ya no pasa. ¿Vale? Te estoy hablando de historia de hace muchos años. ¿Vale? Pero básicamente lo tienen todo. ¿Vale? Y además, adicionalmente, te da la posibilidad de muchísimos templates. Prácticamente el código que tienes de Dataproc, cualquier código que tenga de Dataproc, puedes lanzarlo en Dataproc Serverless. Puede ser que tengas que hacer un pequeño ajuste, ¿vale? A la hora de si quieres containerizarlo, porque en Dataproc no era necesario. Pero prácticamente el código es el mismo. Entonces, hay muchos templates que ya puedes utilizar, hechos en diferentes lenguajes. Entonces, te va a ayudar mucho para llevarte datos de, por ejemplo, de otra nube, por ejemplo, S3, a Cloud Storage si quisieses, o a BigQuery, o de PubSub a BigQuery. Es decir, hay muchas opciones disponibles. Ujú. Así que eso Eh, bastante bien. pues, pues, a ver, yo creo que hasta ahora todo pinta bien, ¿no? De momento ha ido Lo podemos dejar saliendo. aquí, lo podemos dejar aquí. Hay también bastantes cositas que yo. Vamos a hablar de lo malo, ¿no? Sí, Algo sí, tiene sí, que sí. haber malo aquí, algo. Sí, 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 Vamos sí. a ver, venga, Siempre hay saca las vergüenzas. siempre hay una cara B. Siempre hay una cara B. A ver, yo he visto 3, 4 cositas, creo que no. De momento no me han gustado. Y no es que estén mal hechas, sino que o no las proporcionan. Por ejemplo, cargas en streaming, ¿no? Es decir, procesos en streaming. No voy a decir real time, sino streaming. Spark Streaming no está soportado a día Ujú, de hoy. La verdad es que no entiendo muy bien por qué. Porque si bien es cierto que, por ejemplo, el servicio de Dataflow, que es un competidor respecto a esto, y además ya hicimos en su momento un podcast sobre esto, y Dataflow sí lo permite, ¿no? Entiendo que no tiene que costarle mucho, pero es verdad que es bastante más sencillo. Más que nada porque tiene una parte de checkpoint y tiene. Que tampoco es que sea muy complicado de gestionar, ¿no? Pero bueno, en principio no sé por qué no lo han hecho, pero no tiene la parte de streaming. Y yo creo que la ujú. parte de streaming. Es que creo que si mete la parte de streaming, y esta es opinión mía personal, ¿eh? Si creo que mete la parte de streaming, ya Se carga el Dataflow. Dataflow. Dataflow creo que. Porque. Es decir, Google te lo intenta vender mucho. Pero Apache Beam no tiene, que es lo que realmente tiene Dataflow por detrás, ¿vale? Cuando lo que pica, no tiene ese soporte, esa comunidad por detrás, esa aceptación global que sí que tiene Spark. Entonces, porque no es Claro. complicado, a nivel de arquitectura no es diferente lanzar un proceso en streaming que un proceso en batch. Ujú. Mm. O sea, no creo Sí. que ello le impida a Google, o sea, no, fíjate, o sea, yo creo que todos tenemos claro que lo meterá el streaming en Spark, seguro, ¿vale? No porque Dataflow lo tenga, va a intentar diferenciar los dos productos. Yo la verdad es que lo que sí que tengo dudas es qué pasará con, o sea, dónde van a poner la ventaja de uno y de otro, o a qué casos de uso van a derivar uno u otro cuando ya Spark Serverless tenga una funcionalidad Ajá. completa. Aparte de la ventaja de si ya lo has programado en Apache Beam, vete Ya, a claro. uno y otro, pero Es que el modelo pues sí. unificado, que es una de las grandes cosas que siempre vende, el modelo unificado de procesamiento, tanto batch como streaming, Spark casi que también lo tiene ya. Es decir,
no es diferente, no es muy diferente picarte. En antaño sí, es decir, hace muchos años las primeras versiones de Spark sí eran muy diferentes, pero en las últimas versiones, ya que tiene esa agrupación con dataset y demás, la parte de streaming es diferencial en lo que es específico de streaming, que también le pasa a Dataflow en el procesamiento con ventanas y demás, pues evidentemente no va a ser exactamente igual, ¿no? Pero no hay mucha diferencia en ese sentido. Entonces, bueno, no sé, ya veremos hacia dónde deriva. Mm. Otra Muy de las bien. cosas que no me gusta, y si me lo permitís, porque creo que sí que es verdad que aquí tienen punto de mejora, ¿eh? Está muy bien, pero todo el tema de métricas de Spark no lo han trabajado. Es decir, Spark, tú cuando aplicas un proceso en Spark y lanzas, sobre todo cuando va mal, cuando lanzas un proceso de Spark y ves que no está funcionando como debería de funcionar o como teóricamente debería funcionar, como desarrollador o como equipo de operaciones, te viene muy bien tener esas métricas de Spark para saber dónde se está yendo el tiempo. ¿Qué pasa? Por defecto, Dataproc Serverless no te las proporciona. ¿Cómo te las proporcionaría? Teniendo un history server, ¿no? Que es una web UI que te da Spark para poder verlo. ¿Qué pasa? Que para eso tú cuando lanzas el proceso tienes que decirle, oye, aquí tienes el history server. ¿Y cómo se hace eso? Pues definiendo un clúster de Dataproc, pero un clúster de Uh, Dataproc 24/7. Que vale que sin ser algo crítico, y puedes hacerlo de un único nodo, que en un entorno de producción habría que ver si es recomendable o no, pero ya tienes que tener un 24/7. Ya no sí. escala cero. Ya Ya no es escala escala a cero. ese clúster que Es lo tiene. más, nosotros nuestras pruebas lo hemos tenido durante 3 o 4 días y al final, pues te gastas más, sobre todo cuando tienes cargas muy pequeñitas. No hemos hablado de 90 millones de registros, 51 céntimos, y sin embargo el clúster de un único nodo para el History Server, que es única y exclusivamente para eso, han sido 5,5 € más o menos por día. Es decir, que proporcionalmente, no es que sea mucho dinero, pero proporcionalmente hablando, para el procesamiento que Bueno, he hecho, joder, me ha salido como, Más mm, caro el collar que el galgo. sí, un 2000% más caro, ¿sabes? O un sí, doscientos por sí. ciento más, Sí, sí. o bastante, muchísimo más caro. Entonces, nada. Otra cosa es que creo que, bueno, le han dado bastante bombo a esta parte y la verdad es que a mí me encanta este producto, pero la documentación es algo escasa. Mira que siempre Google se explaya bastante en la documentación, pero aquí me ha dado tiempo a poderme la leer 3 o 4 veces entera, porque si entras hay muchos huecos blancos en el panel izquierdo donde te aparece la guía, hay muchísimos huecos y es decir, creo que es un poquito No has escaso. acabado con 100 pestañas abiertas, ¿no? Como No, suele ser el no, caso no hace cuando, falta. Con tres, cuando lees cuatro, la, cuando con, lees la documentación de Google, como todo está enlazado entre sí, empieza a haber links y empiezas a abrir los links en otras pestañas y acabas con un Chrome lleno de pestañas y que ya no sabes ni por dónde ibas. aquí sí que es verdad. Para lanzar un Hola Mundo no la necesitas, pero si no es un Hola Mundo pueden pasar dos cosas. O que te tengan que pelear, o te tengan que pelear mucho y ir rascando por foros o para dejarlo bien. O previamente ya, si ya has trabajado mucho con Spark, con Cluster y demás, ya te haces un poco la idea. Te haces un poco la idea de cómo funciona y no te hace falta tanto. Pero en cualquier caso, yo creo que la documentación deberían de darle un poco más de cariño. Y Muy bien. una de las cosas que sí que me ha llamado mucho la atención y es que la conectividad o la integración con otros servicios no es tan automágica como con otros productos. Lo comento porque todo es a nivel de conectores. Es decir, yo tengo mi proceso de Dataproc Serverless, tengo mi proceso de Spark, quiero escribir, por ejemplo, leer de BigQuery o en Cloud Storage, tengo que utilizar el conector propio y tienen un poco una manera rara de tener que conectarme con BigQuery, porque tengo que cogerme el hard que está en un bucket público, copiarlo en mi contenedor. Luego el tema de versionado es horrible, es decir, otro punto a mejorar. La matriz de compatibilidad de versiones de conectores con el propio servicio es para cogértelo tranquilamente con un café y decir, vale, ¿qué es lo que voy a necesitar? Esto, esto y esto. Ya. Entonces, la verdad es que
esas dos partes, el versionado hay que mejorarlo y la conectividad con otros, sobre todo el cómo enganchar los conectores, que ya que me están montando, porque al final ellos te montan unos volúmenes sobre ese contenedor con toda la instalación de Spark, pues oye, si ya tengo que poner la versión de Dataproc Serverless que voy a utilizar, méteme también los conectores directamente, ¿no? Y que no me tenga que estar yo peleando. Sí, la verdad es que ahí sí. Yo quiero pensar que lo irán haciendo poco a poco. Nos ha pasado Sí, con otros productos, ¿verdad? Que salen y al principio la manera de conectarse es muy manual. Y dices tú, ostras, la sí. integración sí, pero casi que me la tengo que hacer yo. Entonces, ¿por qué no me das esto? Porque yo en hacer esto no estoy aportando ningún valor diferencial, porque al final es seguir una guía paso a paso, por decirlo así, y en la que no tienes que personalizar casi nada, 2 o 3 parámetros. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no me lo das ya hecho? Hmm, A la larga Google te lo incluye y te lo da hecho, pero es verdad que tienen un impasse ahí entre que abren un producto y realmente termina lo que yo considero 100% integrado, que es que a golpe de clic con 2 parámetros puedas hacerlo, que pasa un tiempo, ¿no? Hasta que eso lo consiguen. sí. Bueno, pero bueno, aún así hemos dicho cosas malas porque siempre hay cosas no tan buenas. Pero aún así, yo, y como conclusión final mía, es que si realmente quieres simplificarte la vida o ir adoptando o ir aliviando tu clúster que tengas o donde tengas tu carga de Spark, es una alternativa estupenda para simplificarte el tema de operaciones, la verdad. Genial. Vamos, que sí, que obviamente hay que mencionar siempre los pros y los contras, porque para eso estamos, ¿no? También Sí. para hacer un poco críticos, nada es perfecto, Sí, aunque no le gusta a pero Tomás, pero sí. No, pero este nos ha gustado bastante. O sea, dentro que cabe, o sea, cuando hay que Sí, 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 darle sí. caña le damos, pero este está bastante bien. Está verde, mayo, acaba de Sí. salir, ¿no? Bueno, lleva ya un añito, ¿eh? Pero sí. Bueno, ya estamos. Casi No, no, no. un poco Es menos. decir, un año se pasa muy rápido, es verdad que un año se pasa. En un año no da tiempo a nada. Pero oye, sí, yo tengo una última pregunta que me llama la atención porque precisamente, como dices, tiene un año y cuando nació este hijito, nació como Spark Serverless, sí. no nació como Dataproc Serverless. Y ahora se llama Dataproc Serverless. ¿Tú crees que el cambio de nombre atiende a que igual meten algún otro framework para trabajar sobre Dataproc o qué? A ver, podrían hacerlo, perfectamente podrían hacerlo, porque al final tú sobre tu clúster podrías utilizar, imagínate que el día de mañana hay otro framework que es muy parecido a Spark, que también no está tan adoptado por la comunidad, pero tiene muchos seguidores, ¿no? Que es Apache Flink, por ejemplo. Podrías tener montando, porque al final ellos meten la máquina, tú montas un Ujú. contenedor o montas un contenedor y ellos por debajo en esos contenedores te inyectan un volumen con todo la versión de Spark, la versión de Python, de Scala. Es decir, sería tan fácil o tan difícil, ¿vale? Desde aquí, desde haciendo un podcast, de inyectar otro volumen con otro tipo de dependencias. Entonces, yo creo que podrían hacerlo perfectamente si quisiesen dar soporte a otro framework. Genial. Y podría ir por ahí los tiros, a lo mejor. De todas maneras, depende de la documentación. Yo creo que como, claro, empezó este teniendo un nombre, luego otro. Es más, internamente ellos lo llaman de otra manera. Ellos, o en la consola de Google, cuando entras, es Dataproc, y es Batch. Lo llaman Batch directamente. No lo llaman nada de serverless. Es decir, Madre mía. sí, sí, sí. Hay un poco de. No es que sea lioso, pero depende de dónde mires, se lo llaman de una manera o de otra. Sin Así embargo, la que. documentación está Dataproc y Dataproc Serverless. hmm. Así que nada, pero sí, podría ser perfectamente. Además, estaría bastante para ganar cuota, desde luego, y que más gente pudiese optar por ese servicio, estaría muy bien que lo hiciese, desde luego. Genial, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que hemos hablado ya de este nuevo servicio. Como conclusiones generales, yo creo que es altamente recomendable, ¿verdad, Navi? Sí, a mí me ha gustado mucho, mira que no todo me gusta mucho, la verdad.
Así Sí, que no es Tomás, que le sí, gusta sí, todo sí, sí, mucho. sí, Bueno, a ver, pero este producto, o sea, a todos nos gusta mucho el serverless, sí, ¿no? Sí, Quitándonos, sí, somos sí, 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 bastante serverleros, así sí, que este tenía buena madera, sí, pero bien, después. Luego hay que probarlo, como dices. sí, 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 sí. sí. Nada, nosotros lo Eh, hemos probado un poquito y la verdad es que recomendable 100%. Genial. Oye, pues desde aquí animar a la gente también, a los que puedan probarlo, que le echen una probadita. Y ya también, bueno, vamos a seguir generando contenido en relación a esto, por si a alguno le interesa, que se mantenga al tanto, ¿vale? Que se vienen cositas, como dicen los influencers. Sí, Así que nada más por hoy. Muchas gracias, Navi, por estar aquí. muchas gracias a vosotros por invitarme. Y como siempre, pues muchas gracias a ti también, Tomás, por hostear este podcast. Bueno, a ti por cohostearlo también. Pues hasta Muy el bien. próximo. Hasta el próximo programa. Hasta Venga, hasta luego. luego, chicos. Adiós.